Supongamos una transformación lineal T del vector X es igual a la matriz 8 veces el vector X se aplica a un círculo unitario. La matriz A tiene un valor propio de lambda es igual a 3 con vector propio 2 2 y el valor propio de lambda es igual a 1 con vector propio negativo 3 3. ¿Cuál de las siguientes opciones es la imagen del círculo unitario bajo esta transformación? Así que para empezar, recuerda y cada uno obtiene su múltiplo del vector 2 2 excepto que el vector 0 sería un vector propio correspondiente a lambda igual a 3. Y cada uno recibe sus múltiples del vector menos 3 3 excepto el vector 0 sería un vector propio correspondiente a lambda igual a 1. Y porque tenemos los valores propios, y los vectores propios correspondientes que conocemos matriz un vector multiplicado por X es igual a lambda multiplicado por el vector X donde el vector X es un vector propio. Más específicamente, si mira la transformación del vector 2 2 porque el vector 2 2 es un vector propio correspondiente hasta el valor propio de 3. En virtud de esta transformación, el transformación del vector 2 2 es igual a 3 multiplicado por el vector 2 2 que es igual al vector 6 6. El vector 2 2 es escalado por un factor de 3 en virtud de esta transformación. Y la transformación del vector propio menos 3 3 es igual a valor propio de una vez el vector propio de negativo 3 3 que devuelve el mismo vector. Así que, de nuevo, mirando el plano de coordenadas todos los que obtienen sus múltiplos del vector 2 2 caen en la línea de, y es igual a X y porque lambda es igual a 3. Todo a lo largo de esta línea se escalaría en un factor de 3 en esta transformación. Por lo tanto, el círculo de unidades se estiraría en un factor de 3 a lo largo de la línea igual a X en esta transformación. Sin embargo, debido a que el vector menos 3 3, este vector verde tiene un valor propio de 1. No cambia en esta transformación y, por lo tanto, la unidad del círculo no se extiende a lo largo de la línea, y igual a negativo X que es donde nos encontramos. Todos estos múltiplos dados del vector negativo 3 3. Así que en la transformación estamos buscando el círculo de unidades que se ha estirado por un factor de 3 a lo largo de la línea, y es igual a X y no estirado por la línea, y es igual a X negativo. Así que volviendo a las gráficas observe que el primer gráfico se ha extendido tanto la línea, y es igual a X como la línea, y es negativa X pero el segundo gráfico solo se ha estirado a lo largo de la línea, y es igual a X y no se extiende por el línea y es igual a X negativo. ¿Qué es la correcta gráfico del círculo unitario después de la transformación dada? Espero que te haya resultado útil.